Por eso, en este punto, quisiera hacer algunas definiciones, porque quien quiere ser justo, debe hacer justicia en lo poco y en lo mucho. Uno de los principales problemas que tienen los movimientos progresistas y los movimientos de izquierda modernos es que al intentar desarrollar un lenguaje contra la retórica dictatorial, nos vemos obligados a utilizar palabras y un lenguaje que en definitiva sigue siendo de fabricación dictatorial en la antigüedad, con contenidos europeocentristas, como la conversación que teníamos hace un rato, ¿verdad? Entonces, para hacer frente verdaderamente a la retórica dictatorial e imperial, y para no ser injustos con aquellos pueblos que son víctimas, al igual que nosotros y al igual que los palestinos, de esa retórica europeocentrista que desprecia a otros pueblos, debemos fabricar nuestro propio lenguaje. Para ser justos, nosotros deberíamos decir, primero, el judaísmo no es una raza, el judaísmo no es una cultura, como propone el sionismo, ni es un conjunto de valores culturales ni un sentido de pertenencia. El judaísmo es una religión con libros. El judaísmo ortodoxo se remonta hasta Abraham, pero nace con el pacto que Moisés hizo con Dios en el monte Sinaí. Quien acepta la Torá, el Pentateuco, esos 5 libros del Antiguo Testamento, como su pacto personal con Dios y sigue la ley mosaica, puede llamarse judío. Quien no lo hace, o por lo menos quien no intenta hacerlo, no puede llamarse judío. Cuanto mucho puede llamarse hebreo, pero el judaísmo no es una raza. Históricamente, muchos rabinos han legislado que para dar fe de la judeidad de una persona debía provenir de madre judía. ¿Por qué? Porque no se podía asegurar de que el padre hubiera sido el verdadero padre y no hubiera sido fruto de una infidelidad. Pero sí se podía asegurar que había sido madre de una mujer, eso no se podía adulterar. Eso fundamentalmente no sucedió entre los judíos sefaradíes, eso sucedió entre los judíos askenazíes. ¿Por qué? Porque los judíos askenazíes se enfrentaron a una sociedad liberal completamente diferente a la sociedad judía y a la sociedad islámica, y se tuvieron que enfrentar al enamoramiento y el cruce de parejas entre europeos y judíos, ¿verdad? Eso ha dado origen a la falsa creencia de que judío es el que nace de madre judía. No hay ningún pilar de la religión judía que diga eso. En ninguna parte de la Torá, ni en ninguna parte del Talmud que yo sepa, se dice a ciencia cierta de que judío es el que viene de madre judía. Si lo dice en el Talmud, tenemos que decir que el Talmud tiene una autoridad inferior a la de la Torá, porque es la opinión de los rabinos a lo largo de la historia, es la exégesis que los rabinos han hecho a lo largo de la historia sobre la Torá, ¿verdad? Entonces, el judaísmo es una religión con libro basada en el pacto que Moisés hizo con Dios en el monte Sinaí, ¿verdad? Quien acepta ese pacto es judío, quien no acepta ese pacto no es judío. Quien dice ser judío porque es hijo de madre judía y lleva la kipá y se viste con los peyos y con el sombrero y con todo, pero en su manera de pensar demuestra que no sigue la religión judía, entonces no es judío. Entonces, eso es un judío. El judío es el seguidor de una religión y el judaísmo es una religión con libros. Al judaísmo se puede convertir. El judaísmo ortodoxo tiene prohibida el proselitismo. Sí. ¿Hacemos una pausa? Bueno. Quizá lo único que queda para exponer y que no terminé de exponer es el material de este libro, que es demostrar cómo Israel ha funcionado como traficante internacional de armas, proveyendo armas a todos los regímenes dictatoriales del mundo que Estados Unidos y Europa han apoyado. Y relatar brevemente el mensaje de la agrupación Neturei Karta y de Satmar Hassi para darles a ustedes una idea de cuáles son los verdaderos judíos en este momento en el mundo.